Hola chicos, buenas tardes. Bueno, mirad, hoy os traigo un nuevo vídeo y si os dais cuenta, el inicio del vídeo es en una nueva ubicación, ¿de acuerdo? ¿Y por qué utilizo estas dos pizarras? ¿Vale? Porque hoy os voy a hablar del sector secundario, ¿vale? El sector secundario ya sabéis que son todas aquellas actividades que están comprendidas dentro de la transformación de las materias primas en productos elaborados o semi-elaborados, cosa que iré desarrollando a lo largo del presente vídeo, ¿vale? Entonces, ya sabemos que el sector secundario engloba principalmente a la industria y a la construcción, que son la base de este sector, pero también está dentro de este sector, también se incluye la minería, ¿de acuerdo? Y la producción de fuentes de energía. ¿Por qué minería y producción de fuentes de energía se engloba dentro de este sector? Porque la minería, pese a que es una materia prima y que pertenece a la naturaleza y quedaría englobada dentro del sector primario, pero es la base de la industria, ¿de acuerdo? Es decir, la industria sin este tipo de materias primas, sin las materias primas que se extraen de la minería, no es nada. Por lo tanto, aunque, repito, la minería sería sector primario, pero se engloba o se analiza dentro del sector secundario debido a que esa es la base de la futura transformación industrial, ya sea a través de las materias primas que coge e incluso muchas veces la extracción de esas materias primas, de esos recursos mineros, se hace mediante un proceso industrial, porque muchas veces es muy complejo acceder a esas materias primas de origen mineral, ¿de acuerdo? Entonces, mirad un momento la pizarra, porque en este primer punto, ¿vale? Que es el que voy a utilizar este nuevo formato, este primer punto vamos a analizar los recursos mineros, ¿de acuerdo? ¿Y qué entendemos nosotros por un recurso minero? Muy sencillo, son las materias primas que tienen un origen ya sea mineral o bien sea vegetal. Principalmente tienen un origen mineral, ¿vale? Pero en este caso hay algunas, por ejemplo el petróleo y el carbón tienen un origen vegetal, ¿de acuerdo? Por la descomposición de ciertos organismos que ha provocado la aparición de esos minerales, ¿de acuerdo? Esos recursos mineros. Ahora bien, vamos a ver, vamos a estructurarlos en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos que hablar de las rocas industriales y por otro lado, de los minerales propiamente dichos, ¿vale? ¿Qué son las rocas industriales? Mira, las rocas industriales, en este caso, podemos hablar de las rocas energéticas, ¿de acuerdo? Es decir, son los recursos mineros barra rocas industriales, y en este caso el primer apartado son los recursos energéticos. Por ejemplo, son los de origen vegetal, que os he contado anteriormente, que son el carbón y el petróleo, ¿vale? Luego tenemos que hablar de unas que son las rocas útiles, ¿de acuerdo? Es decir, rocas útiles, ¿cuáles son? Por ejemplo, la piedra caliza, la arcilla, el yeso, el mármol, son rocas útiles que se van a utilizar en la construcción, otro de los elementos, otro de los pilares básicos de este sector secundario, ¿de acuerdo? Luego tenemos que hablar de las piedras, ya sean preciosas o semipreciosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el oro, el platino, ¿de acuerdo? Si yo quiero piedras de esas preciosas o semipreciosas, son importantes en la vida del ser humano, ¿de acuerdo? Vale, eso en cuanto a las rocas industriales, ¿vale? Estamos hablando de rocas. Ahora vamos a hablar de los minerales, ¿vale? ¿Qué tipo de minerales podemos encontrarnos? Por un lado tenemos los minerales útiles, ¿vale? ¿Cuáles son los minerales denominados como minerales útiles? Hierro, cobre, ¿de acuerdo? Es decir, son la base del sector industrial y como veremos posteriormente en los vídeos, fueron la base de la revolución industrial que surgió en Inglaterra en el año 1750. Luego tenemos que hablar de los minerales preciosos, ¿de acuerdo? Antes he dicho que el oro estaba metido en las piedras preciosas, no, perdón, las piedras preciosas son la gema, el lapislázuli y todo esto, ¿vale? Tenemos que hablar de los minerales preciosos, que en este caso sí que son el oro, la plata, ¿de acuerdo? Y luego de los minerales estratégicos, el uranio. Mira, el uranio es un mineral estratégico porque es la base del desarrollo nuclear, ¿de acuerdo? Es decir, la energía nuclear, que vamos a ver enseguida, sale del uranio. Uranio mediante un proceso de enriquecimiento que se llama el uranio enriquecido o la fisión nuclear del uranio, ¿vale? Eso en cuanto a la diferencia, mira, mosquitos, en cuanto a la diferencia entre los recursos mineros. Ahora, estos recursos mineros los podemos clasificar, vamos a la segunda pizarra, los podemos clasificar en función a si son recursos energéticos o no energéticos. En este caso, ¿cuáles son o qué son los recursos minerales energéticos? Los recursos minerales, perdón, no, los recursos mineros energéticos. ¿Qué son los recursos mineros energéticos? Son aquellos que son la base de la producción de energía, de la producción de esa energía, de recursos naturales, los recursos energéticos, perdón, que vamos a ver en el apartado número 2. ¿Cuáles son los recursos mineros energéticos? Pues los que los conocemos, carbón, petróleo, gas natural, ¿de acuerdo? Son los recursos
que producen energía, son los energéticos, ¿vale? Los recursos mineros energéticos. Vamos a ver cuáles son los no energéticos. Estos son los que no producen energía. Y los podemos dividir en los que tienen un origen metálico, o el hierro, el cobre o el plomo, o los que tienen un origen no metálico, ¿vale? Que son, por ejemplo, son minerales, en este caso son rocas no metálicas, como por ejemplo la caliza, la arcilla y el yeso, junto al mármol, que van a ser muy utilizados, como he dicho anteriormente, por la industria, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos tipos de clasificación que yo creo que ha quedado bastante claro, y así ya podemos seguir avanzando dentro de este mismo punto. ¿Qué quiero deciros ahora? Mirad, el tema de los minerales ya sabéis que no están distribuidos de una forma, los recursos mineros no están distribuidos de una forma igual a lo largo de todo el mundo, sino que hay diferentes puntos, hay diferentes lugares de la Tierra que tienen una mayor concentración de minerales y otros que tienen una mayor concentración de otro tipo de recursos naturales, como por ejemplo, en este caso, las rocas industriales, ¿vale? ¿Dónde hay, por ejemplo, mucho carbón? Por ejemplo, hay mucho carbón en los Apalaches, en los Urales, en los montes Urales. El carbón se formó hace aproximadamente unos 300 millones de años. Por ejemplo, ¿dónde hay mucho petróleo? Pues ya sabemos que hay mucho petróleo en el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? En la zona de Venezuela, incluso en la zona de Siberia. Es decir, realmente no hay una distribución que esté perfectamente distribuido por diferentes lugares de la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del caso español y del caso europeo. Mirad, tanto España como Europa estamos hablando del viejo continente. El viejo continente es el continente que es el más viejo de todos, y ese continente más viejo es el que primero se desarrolló, ¿vale? Ya sabéis que la vida nació en África. Bueno, no quiero meterme con esto ahora porque si no sería un pedazo de jaleo y no avanzamos. La Tierra, el viejo continente, evidentemente ese ha sido el continente más explotado económicamente desde el inicio de la humanidad. Por lo tanto, lo normal y lo que ha ocurrido es que las minas, tanto españolas como las europeas, estaban bastante chungas, están bastante complicadas y tienen ya pocos recursos energéticos y tienen ya pocos recursos que ofrecer. ¿Por qué? Porque están agotadas. En el caso de España, por ejemplo, los que más las agotaron fueron los romanos. Joder, con los romanos, que agotaron todas las minas. Pues sí, pues fueron los romanos los que realmente iniciaron, y sobre todo en la zona de Cartagena, en la nuestra, son los que iniciaron este agotamiento de los recursos mineros, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar, ahora ya me siento y pasaré a explicaros el punto número 2, ¿vale? Venga. Estoy aquí sentado, así que vamos a seguir ahora con el punto 2, ¿de acuerdo? Vamos a mirar, ahora vamos a ver las fuentes de energía. ¿Qué es una fuente de energía? Una fuente de energía es aquello que produce luz, calor, incluso energía, potencia, ¿de acuerdo? Para mover diferentes tipos de máquinas, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos la fuente de energía, por ejemplo, de un coche, es el combustible, es la gasolina, que hace que la maquinaria que lleva el coche dentro empiece a funcionar, y esa maquinaria hace que el coche se mueva, ¿de acuerdo? También conocemos, por ejemplo, la electricidad, otra fuente de energía. Entonces ahora tenemos que ver, pues eso, la fuente de energía son aquellas que producen pues, luz, calor o potencia para mover diferentes máquinas, diferentes tipos de máquinas. Que sepáis que es la base del desarrollo económico y tecnológico de las industrias actuales y del mundo actual. Son las fuentes de energía, es la base de todo funcionamiento, porque sin fuente de energía no podríamos funcionar, ¿de acuerdo? La fuente de energía con el paso del tiempo han ido evolucionando, que eso lo veremos cuando lleguemos, o en los vídeos que tengo sobre la revolución industrial. Se puede ver cómo la industria se ha ido aprovechando de esa fuente de energía nueva. Nosotros aquí vamos a hablar de los tipos de fuente de energía en función a su naturaleza. Tenemos una fuente de energía que son renovables y una fuente de energía que son no renovables, ¿vale? Vamos a empezar por las renovables, que son las que están de moda, que ya sabéis que el propio nombre indica que son renovables, que son fuentes que son inagotables, que son fuentes que se van renovando y son la fuente de energía de origen natural, ¿de acuerdo? De origen natural hago referencia a que son, por ejemplo, la energía solar. La energía solar ya sé que es una fuente de energía renovable, la energía eólica, la energía que proporciona el viento, la energía, por ejemplo, la hidráulica, que es la que está proporcionada por los saltos de agua, la geotermal, que es la que se produce, la que se consigue a través de lo que es la naturaleza, la mareomotriz, la que está producida por las olas, por las mareas, perdón. Entonces son energías que son también conocidas como el nombre de energías alternativas, son energías limpias, son energías no contaminantes, que son renovables, es decir, son las energías las que molan. ¿Cuál es el problema de este tipo de energías? El problema de este tipo de energías es que son fuentes de energía que son caras, ¿vale? Son caras, no son las fuentes de energía tradicionales, son fuentes de energía que cuesta trabajo, requieren de una gran inversión, y al principio no suelen ser muy productivas, suelen ser rentables a largo plazo. Por lo tanto, les está costando bastante trabajo introducirse dentro de los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos las fuentes de energía tradicionales, que son las fuentes de energía de toda la vida, que son las que se llevan utilizando desde la segunda fase de la revolución industrial, como por ejemplo son el petróleo y la electricidad, con la electricidad conseguida por fuentes de energía no renovables, que
es decir, tienen una dura competencia dentro del mundo de las fuentes de energía. ¿Cuáles son las no renovables? Las no renovables son las que son las más usadas, las que fueron, el top de las fuentes de energía más usadas a lo largo del siglo XX, que están perdiendo fuerza en el siglo XXI, pero que siguen siendo todavía las más usadas. Y no podemos perder de vista a la energía, las producidas por el petróleo, ¿de acuerdo? Las fuentes de energía derivadas del petróleo, las derivadas del carbón y las derivadas de la energía nuclear, ¿de acuerdo? Del uranio, en este caso uranio enriquecido. ¿Qué problema tiene esta fuente de energía? Esta fuente de energía, el problema que tiene es que son muy contaminantes. Imaginad vosotros una industria térmica produciendo, por ejemplo, electricidad tras la producción o tras la quema de carbón mineral. Es que eso son nubes tóxicas de humo negro que contaminan muchísimo. Por lo tanto, estamos hablando de que está emitiendo una grandísima cantidad de CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, los coches que están movidos por petróleo, por gasolina, son muy contaminantes. De hecho, en algunas ciudades genera una contaminación brutal. Ya sabéis que en muchas ciudades, a partir del año 2050, ¿dónde estaremos en el 2050? A partir del año 2050 quieren prohibirlas. Quieren prohibir las emisiones de diésel y gasolina, los coches que vayan por derivados del petróleo. Por lo tanto, estamos hablando de que son fuentes de energía muy contaminantes, pero que de hecho siguen siendo las más utilizadas a día de hoy, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos que diferenciar entre los países que son los países productores de este tipo de energía. Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de países productores, por ejemplo, los países productores que todos hemos oído hablar de la OPEC, ¿vale? Que son los países productores y consumidores, OPEC, es que lo he dicho en inglés, OPEP en español, países productores de petróleo, países productores y exportadores de petróleo, ¿vale? Es decir, ellos no significa que sean los grandes consumidores, sino que ellos son los productores. Es decir, lo mismo que ocurre con los minerales, hay países que son productores y países que son consumidores, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, ya os estuve explicando que tienen diferentes problemas y quiero hacer un pequeño inciso para hablaros de la energía nuclear. Mira, la energía nuclear es una energía que está producida, es una fuente de energía no renovable, ¿vale? Porque el uranio tiene una fecha de caducidad, como aquel que dice, pero hay una situación y es la siguiente, y es que el uranio se considera una energía limpia. Dentro de que es no renovable, es una energía no contaminante, salvo que haya algún problema como ocurrió en la central nuclear de Chernóbil. ¿De acuerdo? La central nuclear de Chernóbil, ya sé que hubo un fallo en uno de los reactores, estaba en un simulacro, el reactor entró en fisión nuclear y se lió parda, y la contaminación sigue estando a día de hoy, que eso fue en el 86, creo que fue en el 86, estamos en el 2020, huele 2021, pero todavía sigue la contaminación de allí, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el tercer punto dentro del sector secundario, que ya sabéis que el sector secundario se basa sobre todo es la producción industrial y la economía. La producción industrial y la construcción. Recordad que hemos hablado de la minería y hemos hablado de la producción de fuentes de energía porque son básicas para la industria. Por lo tanto, al estar tan vinculados con la industria, los consideramos dentro del sector secundario, porque ya sabemos que la minería sería sector primario porque es un producto, es una materia prima de origen natural, ¿de acuerdo? Y la fuente de energía, la producción de fuente de energía, bueno, la producción de fuente de energía se puede considerar también un proceso industrial, porque realmente imaginar, por ejemplo, una central nuclear, para producir la central nuclear es prácticamente una industria, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver, ¿qué es la industria? La industria es muy sencillo, son aquellas actividades que se dedican a coger la materia prima y establecer una serie de productos manufacturados, productos elaborados en este caso, que los ponemos a disposición del consumidor final. Es decir, nosotros si fuéramos unos artesanos, pues a mí me hace falta ropa, pues yo cojo y voy ahí, me cojo los cuadros, me cojo las telas, me hago mi propio producto, entonces cojo mi materia prima y me hago mi producto final, ¿de acuerdo? Aquí nosotros en el siglo XXI tenemos la suerte de tener una industria que es la que se encarga de coger las materias primas, transformarlas en productos semi-elaborados, como veremos ahora, o productos elaborados, y ponerlos a disposición del consumidor final, ¿de acuerdo? Pero la industria no ha existido siempre. La industria nació como tal. La industria moderna ha tenido diferentes etapas, que en concreto se puede hablar de 3 etapas diferentes en el desarrollo histórico de la industria. Estamos hablando de que antes de la primera revolución industrial, que aproximadamente se calcula que fue a mediados del siglo XVIII en Inglaterra,
lo más parecido que teníamos nosotros a la actividad industrial era la artesanía, ¿de acuerdo? Pero no tenía nada que ver. Lo único que es, bueno, la artesanía sí que te coge una materia prima, te hacía un producto y te lo ponía a la venta. Lo que ocurre es que en la primera fase de la revolución industrial, cuando se produjo esa revolución en el campo, esa introducción de maquinaria, esa revolución textil, también con la introducción de maquinaria, la sustitución del hombre por mediación de las máquinas, esa revolución en los transportes, podemos estar hablando de que se modificó la forma de elaborar productos, se revolucionó, por eso se llama revolución industrial. La forma en la que nosotros elaboramos los productos cambió sustancialmente. Por lo tanto, estamos hablando de una revolución industrial, una primera revolución industrial que se produjo en Inglaterra, ¿vale? Se inventaron nuevas fuentes de energía, como por ejemplo fueron la utilización del carbón y sobre todo la utilización de forma masiva del vapor, ¿vale? Luego tenemos una segunda revolución industrial que es un desarrollo de esta primera que llegó a finales del siglo XIX, ya no fue en Inglaterra, sino que ahora se centró en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Inglaterra la pilló un poco más tarde, se durmió en los laureles, nunca mejor dicho. Y esta segunda fase de la revolución industrial llegaron nuevas industrias, llegaron nuevas maquinarias y lo que es las fábricas crecieron al burro. Se formaron ya grandísimas fábricas que ya no eran familiares, no eran fábricas familiares, eran fábricas multinacionales. Se encontró la utilidad del petróleo, se inventó la electricidad, por lo tanto se produjo un cambio total en la forma de producir. Ha habido una tercera fase, que es la fase en la que estamos actualmente. Esta tercera fase es una revolución en la información y en la tecnología, ¿vale? Ya sabéis que el mundo que tenemos ahora, de hecho yo me estoy viendo en YouTube, esto hace 30 años, el profesor como mucho daba las clases por transparencia, y mi alumno diría, ¿qué es la transparencia? Algún día lo explicaré lo que es la transparencia, ¿vale? Yo no las he visto como profesor, sigo siendo joven, de espíritu totalmente joven, y de edad totalmente ya vamos renqueando, ¿de acuerdo? Vamos teniendo achaques. Mirad, a día de hoy tenemos una tecnología, una revolución tecnológica, ¿de acuerdo? Es decir, ahora todo, ya presentándonos en la tecnología, en la industria, muchos de los procesos ya están automatizados, están informatizados, ya no son máquinas las que hacen el producto, sino ahora son máquinas las que hacen el producto guiadas por ordenadores. ¿De acuerdo? Es decir, ya el propio obrero ya está cambiando su forma de ver. Se ha producido una auténtica revolución tecnológica e incluso, por ejemplo, Internet. Es decir, que yo me grabe con mi móvil, lo edite, lo suba a Internet y me podéis ver en todo el mundo y darle al like y suscribiros cuando queráis. Eso es una evolución brutal. Eso se ha producido dentro de este desarrollo industrial. ¿De acuerdo? Desarrollo que también se ha vivido en la construcción. Vamos a ver la construcción, ¿por qué se considera sector secundario? Porque nosotros cogemos una materia prima, que son los materiales, y elaboramos una casa, que es un producto final, un producto que vas a consumir. Cogemos las materias primas y elaboramos un puente, que es una cosa que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la construcción también ha ido, la construcción sí que ha existido desde que el ser humano se hizo sedentario, lo que pasa es que se ha ido modernizando y se ha ido profesionalizando. Es decir, tú ahora mismo un edificio de Estados Unidos que son de hierro, que son de acero, llenos de cristalera, de vidrio, acero y vidrio, evidentemente tú lo pones al lado de un templo griego, un templo clásico griego, ahí el Partenón, qué bonito, ¿vale? Pues evidentemente los elementos constructivos, las soluciones constructivas, los materiales son totalmente distintas, es decir, la construcción ha ido evolucionando a lo largo de toda la evolución humana. Podemos distinguir dos tipos de construcción, las construcciones civiles, las construcciones de uso público y las construcciones privadas, ¿vale? Construcciones de uso público, por tanto, son los edificios de uso público, las autovías, yo que sé, por ejemplo, los puentes, ¿vale? Las estaciones ferroviarias, las estaciones de tren, las estaciones de ferroviarias y las estaciones de tren son las mismas, ¿de acuerdo? Sergio, no te líes. Las estaciones de autobuses, todas aquellas construcciones que en muchos casos, ¿vale? Las hacen para embellecer la ciudad, es decir, no solo por la utilidad que tienen, sino muchas de las construcciones civiles son para embellecer las ciudades, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos que normalmente son financiadas con dinero público. Y luego tenemos las construcciones privadas, ¿vale? Las construcciones privadas, ya sabéis que son las construcciones que yo hago bueno, yo no soy constructor, las construcciones que hace la gente para vivir. Muchas veces es el constructor el que decide cómo se hace y otras veces somos nosotros mismos los que decidimos cómo queremos hacer nuestra propia construcción, ¿de acuerdo? Bueno, y ya quiero ir acabando. Y vuelvo otra vez a hablar de las industrias para deciros que quiero hablar sobre todo de dos cosas. Y es que la industria se clasifica en función a qué productos elaboramos y también hay unos factores que nos dicen dónde van a estar situadas las industrias o dónde no. Por ejemplo, en cuanto a la clasificación de las industrias, este sería nuestro cuarto apartado, tenemos que hablar de las industrias de base, de las industrias de capital, ¿de acuerdo? O de bienes de equipo,
o las industrias de bienes de consumo. Vamos a ver, ¿qué son las industrias de base? Las industrias de base son aquellas que cogen la materia prima y le dan el primer cambio. Pero ese producto que hacen las industrias de base no está todavía disponible para la industria, para el consumidor, sino que está hecho, es un cambio que hacen, una elaboración que hacen de un producto cogido de una materia prima, pero lo ponen a disposición de otra industria para que haga el producto final. Me explico y lo vais a entender enseguida. Imaginaos que yo tengo una industria de bien de consumo, y yo soy un soldador, ¿de acuerdo? Yo tengo una empresa que hago rejas para las casas. Bueno, pues yo quiero hierro. Y yo no voy a la mina a pedir hierro. ¿Vale? Porque yo voy a la mina, bueno, yo voy a la mina a pedir hierro, pero me van a dar un trozo de hierro ahí, una roca, y yo ¿qué hago con eso? ¿Cómo hago de ahí mi reja? ¿De acuerdo? Entonces, hay una industria, que es la industria de base, que son los altos hornos, que se dedican a coger ese hierro que le ha dado, que se ha cogido de la minería, cogen, lo meten en todo su proceso industrial, lo cogen en sus hornos, lo calientan, le quitan los rescoldos, lo que no sirve, y te sacan vigas de hierro. Y vigas de hierro que ya te lo venden en forma de viga, en forma de, pues yo no soy especialista en esto, pero en forma de tubos de estos más finos. ¿Y eso para quién está pensado? Para mí, no para el consumidor final. Es decir, tú como consumidor final, si yo quiero una reja no voy a comprar los barrotes, suelto, ¿vale? Yo quiero la reja. Entonces, el soldador, esa empresa que me va a hacer mi reja, compra los barrotes a la industria de base. Por lo tanto, la industria de base va a ser la que va a hacer productos semi-elaborados para que otra industria los termine. Y ya será esa empresa que hace rejas la que realmente me haga a mí mi producto final. ¿Vale? Bien, entonces tenemos las industrias de base, que son las que preparan la materia prima para que otra industria las utilice, como pueden ser las industrias de bienes la industria que se llama la industria de bienes de consumo, que es la última, es la que a nosotros nos da los productos ya definitivos, es el eslabón entre el proceso industrial y el consumidor, ¿vale? Luego hay otra que es la industria de bienes de equipo. ¿Cuál es la industria de bienes de equipo? La industria de bienes de equipo sí que te da un producto finalizado, ¿vale? Pero te da un producto finalizado, pero que él por sí solo no sirve, no tiene utilidad, ¿de acuerdo? Es como yo le explico a mis alumnos un ventilador de un ordenador, ¿vale? Esto que lleva interno el ventilador, ¿vale? Tú como consumidor final, ¿para qué quieres comprarte un ventilador? De eso, no te sirve para nada. Si yo voy a la tienda y me lo venden, pues sí. ¿Yo me puedo comprar 15 ventiladores? Pues sí, pues soy el tonto de los ventiladores. ¿Para qué quiero un ventilador? Ahora bien, imagina que yo tengo PC Componentes de Pau, que yo monto ordenadores. Entonces sí, porque yo monto ordenadores, yo soy un montador de ordenadores, yo monto ordenadores, yo compro el ventilador y ese ventilador en concreto lo utilizo dentro de mi ordenador, lo monto en mi ordenador, en mi torre, y esa ya sí que la vendo. Es decir, es la industria de bienes de equipo, es esa que hace esa parte del producto. Pantalla del móvil. Tú te vas a comprar una pantalla del móvil si se te ha roto tu pantalla del móvil, pero te hace falta para tu equipo. Imagina que yo me dedico a comprar pantallas de móvil, pues soy tonto a las pantallas de móvil. ¿Para qué quiero yo comprar pantallas de móvil si no tengo la mía rota o no soy montador de móviles? ¿Vale? ¿La pantalla del móvil es un producto finalizado? Pues sí, es un producto finalizado, pero que no sirve. Si tú no tienes un móvil, no sirve. ¿Para qué yo me quiero comprar una pantalla de un móvil de un Alcatel si yo tengo un iPhone? Pues no te sirve, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la industria de bienes de equipo. Por eso se llama industria de bienes de equipo. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, ¿dónde se localiza la industria? Mira, antiguamente la industria se localizaba allá donde estuviera la materia prima, ¿vale? Entonces, uno de los factores más importantes de localización de las fábricas era estar cerca o bien de la materia prima o bien del mercado laboral. Por lo tanto, las fábricas del siglo XIX y principios del siglo XX estaban localizadas cerca de las ciudades, ¿vale? Conforme fue avanzando el siglo XX y llegamos al siglo XXI, esos factores ya son menos determinantes debido a la mejora en las comunicaciones. Es decir, tú ya no tienes por qué ponerte una fábrica donde está en el centro de la ciudad para que la gente vaya. De hecho, ahora normalmente por el tema de la contaminación, las fábricas se suelen situar fuera, tú coges tu coche y vas a trabajar a tu fábrica. Ahora, para la localización de una fábrica, ¿qué es importante? Para la localización de una fábrica lo importante es la cualificación del obrero. Es decir, tú vas a intentar situarte cerca de un lugar donde tú tengas acceso a mano de obra cualificada. ¿Qué es la mano de obra cualificada? Es decir, si yo quiero montar una empresa tecnológica y yo trabajo en Estados Unidos, pues yo voy a intentar... ¿Dónde están las mejores universidades de este tema? Pues en el complejo tecnológico de Silicon Valley. Pues yo me voy a centrar en Silicon Valley, que no me voy a poner mi empresa en otro sitio, que puedo poner mi fábrica en otro sitio, pero normalmente voy a intentar cerca donde esté el mercado laboral, donde yo tenga cerca la máxima cualificación. Pero es que imaginaos al revés, que a mí lo que me hace falta es mano de obra barata. Pues yo voy a ir a un lugar donde exista mano de obra barata, pues están las multinacionales que se sitúan en cualquier punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada,
Con esto ya he acabado. Ya sabéis que el último punto, el quinto, sería, pero es que no me voy a centrar mucho en esto, porque ya sabéis que las fábricas, la minería modifica el paisaje, que lo he dicho, las fábricas también modifican el paisaje, son muy contaminantes, entonces realmente no quiero centrarme ahora mismo en eso, porque prefiero que conozcáis lo que es la definición estricta de los tipos de industria que hay y lo que son las fases por las que ha vivido la industria. Así que espero que os guste el vídeo, chao chao, y nos vemos muy pronto, chicos. Hasta luego.